Gusto en saludarlos nuevamente el día de hoy. Vamos a continuar con el tema de los dones, recordando siempre lo que nos dice Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Por lo tanto, continuamos obedeciendo esto de no ignorarlo. El versículo 10 habla de otro don, que es el don de profecía, ¿no? Profecía viene del griego profeteia, que significa hablar desde la mente y el consejo de Dios. ¿Ya? Hablar desde la mente y el consejo de Dios. Esto es lo que significa esta palabra en griego, porque recordemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Por lo tanto, esto es lo que significa esta palabra, ¿no? Ahora, a veces se confunde entre lo que es el don de profecía con el ministerio de profeta. Son cosas que parecen iguales, pero no las son. El ministerio de profeta es la persona que es llamado por Dios para ejercer una función, un servicio, que es el ministerio. Son 5 ministerios que hay, ¿no? Así como hay un ministerio de pastor, de maestro, de profeta, evangelista, ¿no? Son 5. Entonces, esto es uno de ellos, el ministerio de profeta. ¿Y qué cosa es lo que es el ministerio de profeta? El ministerio de profeta es cuando el Señor toma una persona para que a nombre de él hable a la congregación en forma continua, digamos, ¿no? Porque él va a tener siempre esta palabra de parte del Señor, pero esta palabra siempre va a estar ajustada a la escritura. Bien, va a estar ajustado a la escritura. Y además dice que el ministerio de profeta es el que habla de parte de Dios como un oficio, ¿ya? Como un oficio, y siempre va a ser para edificación, para consolación y para exhortación, ya sea de la congregación o de un grupo de personas. Bien, entonces siempre va a tener esta característica, que es una persona que tiene por oficio eso, por eso está llamado para un ministerio. En cambio, el don de profecía se va a presentar también con palabra del Señor, porque como dice el propio significado, habla desde la mente y lo que Dios quiere decir. Por lo tanto, en ese sentido sí se va a aparecer, porque la palabra también es la palabra, la mente de Dios, lo que Él quiso decir. Por eso es inspirada por Dios, ¿no? Entonces, tiene la misma base, el mismo fundamento, digamos. Pero el don de profecía se va a presentar solamente cuando el Señor quiere decir algo. De una manera sobrenatural va a ser, obviamente, porque es un don del Espíritu Santo, y se va a presentar cuando el Señor quiere llevar algo, sea a la congregación o sea a una sola persona, ¿no? Y esto va a ser muy dirigido, digamos, para específicamente lo que el Señor quiere dar. Bien, entonces hay esa diferencia para que no mezclemos lo uno con el otro, no nos confundamos de repente. El profeta enseña la verdad y la interpretación de la palabra del Señor. Bien, entonces eso es lo que vemos. Ahora, ¿cuáles son las características de este don de profecía? Uno, que llama a los que no conocen al Señor, los va a llamar a arrepentimiento. Por ejemplo, Juan Bautista decía cómo hacía el llamado antes de que, anunciando la venida del Señor Jesús: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, decía, ¿no? Es el profeta del Nuevo Testamento, ¿no? Uno de ellos. Bien, entonces llamaba arrepentimiento a los que no conocían al Señor. Otro es que recibe revelaciones y dirección del Señor para beneficio de toda su grey, ¿no? Por ejemplo, Jesús, obviamente, también tenía
este don en su naturaleza humana, porque él es parte de la Trinidad, ha seguido siendo una mixtura de humano y de Dios, ¿no? Porque la Trinidad nunca se rompió, por decirlo, ¿no? Sino que ahí estaba con una doble naturaleza. Pero también ejercía ese don de profeta, y por lo tanto a él hablaba así cosas para beneficio de su grey, que en ese momento al principio fueron los 12 apóstoles, pero después se fueron multiplicando, ¿no? Y fueron más. Otra característica es que habla por la voluntad de Dios, y puede inclusive por esa misma voluntad de Dios ver lo que va a suceder en el futuro. Dios le va a mostrar lo que va a suceder en el futuro para que lo transmita a su pueblo. Un ejemplo tenemos en Juan, ya no el Bautista, sino el apóstol Juan, porque Dios en el Apocalipsis le revela cosas que van a suceder en el futuro, y ahí se está justamente manifestando esto de que le va a revelar el futuro. ¿Para qué? Para que la humanidad esté prevenida de todo lo que se viene hacia adelante, ¿no? Ahí en el Apocalipsis hay una serie de revelaciones que justamente lo que dice la palabra es: hay una bendición especial por leer el Apocalipsis. Bien, entonces esas características se van a dar en el ministerio, en el don de profecía. Bien, ¿cuántos ejemplos podemos tener? Ejemplos hay un montón en el Antiguo Testamento. Tenemos, por ejemplo, Moisés mismo, porque él tenía tal comunión con el Señor que hablaba cara a cara, decía, ¿no? Y por lo tanto, Dios mismo dice que no habrá otro profeta como él. Tenemos casos muy conocidos como Elías, Eliseo, Samuel, en fin, hay muchos profetas dentro del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento hay ya menos, ¿no? Tenemos primeramente Juan Bautista, que Jesús dijo que no hay otro como él. Jesús mismo, tenemos también Ana, ¿no? La profetisa Ana, y también tenemos Juan el apóstol, ¿no? Que ya hace un momento les mencionaba, ¿no? Entonces, todo esto nos enseña a que tanto en el Antiguo Testamento había ya este don, así como en el Nuevo Testamento también. Y la palabra del Señor sigue permanente. El propósito, volvemos a decir, que es para edificación, para consolación y para exhortación. Que exhortación es animar, no es llamar la atención solamente, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve este don? Es para edificación de las personas, para edificación de la iglesia, para llamar al arrepentimiento a toda persona que aún no conoce al Señor. En 1 Corintios 14:1 dice: seguid el amor, o sea, seguir a Dios, porque Dios es amor, y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Por qué es tan importante este don? Porque es para beneficio de toda la congregación, porque es para edificación de toda la congregación, no así como otros dones que son personales. Entonces, como dice en 1 Corintios, no quiero que ignoréis, y como dice el 12 y en 14 dice: pero sobre todo que profeticéis. Obedezcamos al Señor y que sea útil para nosotros mismos y para edificación de la iglesia. Dios le bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana.